El camino de sanar una adicción es muy duro, porque no es más que poner luz a tanta oscuridad y comenzar a ver todo lo que algún día dolió tanto. Santiago Orbes le presta su voz a una problemática urgente y a una causa que todavía, por tabú, tenemos como sociedad muy descuidada. Hoy charlamos sobre adicciones. Hola Santi, bienvenido a Autología. Quiero decirte que este es un espacio seguro en donde todo lo que vos quieras compartir con nosotros va a ser más que bienvenido y lo que no, también para nosotros está perfecto. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Yo nunca tuve mucho problema, digamos, en contar sobre lo que a mí me tocó vivir, digamos, así que Bueno, ya que estamos, me gustaría que te presentes para que te conozcan. bien. Eh, y eso. Ok. Bueno, yo soy Santiago, tengo 34 años, soy chaqueño. Vivo en el Chaco actualmente, viví algún tiempo en otros lugares y desde el año 2010 que nosotros trabajamos, yo empecé en ese momento en realidad a trabajar en el año 2010 bueno, un poco en dar a conocer lo que a mí me había tocado vivir como adicto a las sustancias y posteriormente como residente como usuario de una comunidad de rehabilitación. Y bueno, todo lo que me había tocado vivir lo empecé a contar cuando a mí me dieron mi alta, que fue en el año 2010. Y bueno, empecé en ese momento a trabajar un poco por esta problemática, que es una problemática un poco, también lo decía anteriormente, que es una problemática dinámica, difícil, pero bueno, que es muy satisfactoria. Y desde ese momento empezamos bueno, a dar a conocer un poco yo mi historia, a escuchar a otras familias, porque también un poco lo que hice durante todos estos años fue, más que nada, acompañar familias, desde diferentes lugares. Al principio, como un joven rehabilitado, digamos, que acompañaba a familias a rehabilitarse en otras comunidades que eran fuera de la provincia, porque la realidad es que acá no teníamos Muchos recursos. no había muchos recursos, no había mucha oferta de lugares para rehabilitar, entonces había que buscar alternativas. Todavía hoy hay que buscar alternativas. No, en nuestra zona todavía hay demandas que no están cubiertas. Sí, me imagino. Me imagino que acá y en todo el país, digamos. Te voy a llevar un poquito más atrás. ¿Cuándo empezaste a consumir? En el año, yo tenía 12 años. Sí, en realidad eh, había, había probado cosas antes, digamos, como niño, eh, a las que le había agarrado un poco el gusto, pero que obviamente como era muy niño no les daba continuidad hasta que cuando fui un poco más grande, digamos, tuve cierta independencia. eh, bueno, y también conocía gente que lo hacía, digamos, y de alguna forma me facilitaron llegar hasta el momento en el que consumí. Tenía así 12 años, fue en el año 2002. 2002. Muchos hablan de que la puerta de entrada a las sustancias es el alcohol, Mm. que es la droga que está legalizada y de hecho lo hemos charlado. ¿Vos iniciaste con alcohol? Sí, yo empecé a consumir alcohol y bueno, a partir del consumo de alcohol, digamos que se volvió algo habitual y que empezó a hacer alcohol con otras cosas, digamos, con alguna pastilla o con cosas así. Después de eso, lo que pasaba era que yo también, bueno, uno entiende que no puede vivir alcoholizado las 24 horas. Y yo en ese momento decía, bueno, lo que me queda a mí o lo que yo puedo hacer o lo que quería hacer era empezar a consumir durante el resto del día. Entonces empecé a fumar marihuana en ese momento. ¿También a los 12? Sí. Sí, iba a la escuela. No sé si iba a séptimo grado, a primer año. Em, bueno, fue en ese momento que empecé a fumar con una cuestión más cotidiana. Casi todos los días
en algún horario nos juntábamos como a fumar entre los que éramos de ahí del barrio. Claro. Se habla mucho del contexto que incita en cierto punto a una persona a iniciarse en el consumo de sustancias. ¿Cómo era en ese momento, en el Santi de los 12, tu entorno familiar? Y porque, a ver, se entiende que un niño de 12 años, más en nuestros 12 años, que eran quizás otros 12 años a los que son hoy, uh-huh. Bueno, no te lo imaginás consumiendo sustancias, ¿no? A ver, sabemos que existen otras realidades, pero digo, ¿cómo era tu entorno familiar y cómo era tu vida en ese momento en cuanto al contexto, en cuanto a tu, entre comillas, junta, ¿no? En realidad yo había estado en contacto con la sustancia bastante antes, digamos, de empezar a consumir, porque a mí me tocó, digamos, criarme en un barrio que era un poco... era de esos barrios que se estaban un poco armando, digamos, que era como esos barrios emergentes. Ahí no empecé a consumir, pero ahí sí había como más variedad incluso de edades, de realidades sociales. Entonces muchos de los chicos se dedicaban a la delincuencia, digamos, a la venta, muchas cuestiones que... Y bueno, entonces ya en ese momento de chico ya había tenido cierto contacto, pero no fue en ese momento que empecé a consumir. Empecé un poco más grande, cuando ya me había mudado de ese lugar. Pero bueno, creo que también cuando empecé a consumir fue justo en la misma época de la adaptación como a un nuevo escenario de vida, digamos. Okay. Haberme mudado, bueno, mis padres siempre tuvieron una relación, digamos, compleja. Fueron y vinieron, digamos, muchas veces. Justo en el momento en el que yo estaba iniciándome en el consumo, estaban como en un periodo así como de separación. Yo durante bastante tiempo, hasta antes de empezar a consumir, un tiempo antes, unos años antes, digamos, siempre tuve mucha relación con mi hermano, pero bueno, siempre en mi familia, digamos, todos cuando terminaban el colegio se iban a vivir a Buenos Aires, se iban a estudiar. Entonces, bueno, un poco mi hermano hizo eso. ¿Vos sos el más chico? Sí, nosotros somos 4. Y bueno, fue un contexto medio solitario, por decirlo de alguna manera. Yo lo entendí después cuando hice mi tratamiento, digamos, que bueno, obviamente los padres no nacen sabiendo ser padres, hacen lo que pueden. Más o menos lo que pueden. Yo entiendo que también yo soy el cuarto, un poco más cansados, con menos ganas de andarme atrás o de controlar o de ciertas cuestiones, bueno. Y también, bueno, mis padres tienen como sus características. Mi mamá estaba haciendo lo que podía con su separación y mi papá fue no te digo ausente, pero él medio que hizo la suya. En ese contexto nos dejó un poco con mi vieja, con mi mamá, a mí, a mi hermana la que me sigue a mí. Pero bueno, creo que fue todo un momento bastante... hostil en tu vida, digamos. Fue caótico, digamos, porque era un momento bastante cambiante, digamos. Sí. Yo venía desde un lugar, me tuve que adaptar a otro, que eso también implicó un cambio de colegio, como de nuevas amistades, de ahí con los que empecé a consumir, eran de este nuevo lugar, digamos, de este nuevo colegio. Vos venías igual con un background de estar en contacto y no consumir, o sea que quizás para vos el hecho de dar ese paso no era algo nuevo. Mira, a ver, yo siempre veía lo que pasaba, pero siempre estuve como al margen, siendo chico, digamos, al margen de la situación, mirando. Pero nunca me había llamado la atención hasta el momento en que empecé a consumir, digamos, hasta que se me presentó la oportunidad. Anteriormente a eso yo dudaba, en realidad, no era un no seguro, claro. Pero tampoco yo decía, en algún momento sabía que iba a consumir. Sí me pasó cuando empecé, digamos, como ir escalando en sustancias, eso sí me pasó. Esto que me decías, siempre estuve al margen, siempre como vi lo que pasaba, vi lo que
lo que sucedía, siempre estuve al margen. ¿Te acordás cuando tuviste esa oportunidad? ¿Recordás ese momento? ¿La primera vez? Sí. Em, la verdad que no con claridad, digamos. Entiendo que fue la entiendo como un momento, porque fue, como te digo, yo cuando empecé a consumir todos los días. Em, no fue una vez que dije, bueno, voy a probar y voy a ver qué pasa, O sea, fue digamos. como una decisión. Y sí, en ese momento sí. Ya lo tenía como decidido, porque como te digo, yo ya venía como recurriendo al alcohol, y muchas veces ya sabía que ese alcohol tenía otras cosas. Así que cuando empecé a fumar, digamos que mi intención era buscar estar lo menos conectado posible, digamos, buscar como la sensación. Eh, en ese momento yo ya lo había decidido, entonces, como te digo, no me acuerdo la primera vez, pero sí lo entiendo como un suceso, como unos varios días, porque fue la primera vez que consumí a los dos, al día o a los 2 días, fue la primera vez que compré también, digamos, entonces, como en cantidad, entonces fue como una semana, y lo entiendo como así, digamos, fue Sí, una semana en la que empecé a consumir. claro. Desde ese día, vamos a ponerlo como el inicio, hasta que no sé si tuviste como esta epifanía, si se quiere, de decir, yo ya estoy metido en esto y no puedo parar. ¿Qué pasó en el medio? O sea, qué pasó en cuanto a tu situación de consumo y en cuanto a la vida. Arrancaste con 12 y en el momento que dijiste, ok, no puedo parar, ¿qué edad tenías? Y es que, a ver, em, fueron, fueron sucediendo cosas. Ujú. Eh, Creo que no fue un momento así como en el que yo dije, estoy complicado, pero sí yo me daba cuenta, no solo yo, digamos, mi entorno en general, se daba cuenta, digamos, de que la situación estaba como desbordada. Eh, y aparte porque a mí me pasaba algo con el consumo, digamos. O sea, en el medio en el que yo empecé a consumir marihuana a los 12 años, hasta que eh, bueno, la primera vez que consumí cocaína tenía 14. Eh, y en el medio, como bueno, y fui a ver un psicólogo alguna vez, hice algún tipo de seguimiento, tipo tratamiento, digamos, ambulatorio. Eh, pero bueno, también lo que me pasaba a mí con el consumo era que yo, más allá de consumir con gente de mi entorno, digamos, con el entorno con el que frecuentaba, los chicos de mi colegio, de diferentes lugares de mi barrio, también me iba marginando, digamos, Mm. buscaba, era un poco lo que te decía antes, yo venía de un lugar en el que me sentía cómodo, que era un poco ese, cerca de siempre la delincuencia, por decirlo de alguna manera, la marginalidad, como que era donde yo me había criado y donde yo me había sentido siempre muy cómodo. Como te decía, yo ahí no había empezado a consumir en ese momento al 100%. Cuando me fui de ahí recién fue que empecé. Entonces, un poco volví a eso. Eh, Como que volviste a lo conocido, a lo que, o sea, a tu lugar, entre comillas, seguro, ¿no? claro, claro, sí, era un lugar en el que yo me sentía cómodo, en el que... A ver, lo que me pasaba también era que, a ver, el consumo de sustancia, lo que me hacía a mí particularmente era que muchas veces tenga nada, cero de autoestima. Mm. Entonces, en un círculo, o en el círculo que más frecuentaba de mi colegio, los chicos de mi colegio, digamos, siempre me sentía muy mal. Yo veía que los otros hacían un montón de cosas y yo estaba como imposibilitado por todo por todo lo que yo vivía, digamos, por lo que me pasaba. Entonces, cuando me iba a lugares donde los chicos se dedicaban a robar para vivir o para drogarse o vivían en una casa tomada y demás cuestiones, me sentía como un poco más cómodo en ese lugar. Claro, Entonces fui como buscando esos lugares. entiendo. Eh, por eso te digo, no sé si hubo un momento también como decir, bueno, no puedo parar. Sí, lo que me pasaba era que muchas veces, por diferentes cuestiones, por peleas con mi familia, por que me iba mal en el colegio o en lo que sea, por ahí decía, bueno, hoy no voy a consumir,
y muchas veces me daba cuenta y estaba consumiendo. Bueno, vos arrancaste, ¿cuánto tiempo estuviste en consumo? 6 años. O sea, de los 12 a los 18. Sí. Adolescencia. Sí, total. Muy complejo todo, despertar de todo, cuestionamiento de vida. ¿Qué pasó? O sea, ¿cómo fue ser adolescente viviendo todo lo que estabas viviendo? O sea, esta cuestión de buscar la marginalidad en cierto punto para sentirte cómodo, tu baja autoestima, el momento en el que empezaste a vincularte con mujeres o con chicos, no sé, tu despertar sexual, ¿cómo te pegó todo eso mientras vos atravesabas el consumo? Y la verdad que, a ver, fue un momento bastante horrible, digamos. Yo la pasé, por algo me la pasé durante todo el tiempo que pude en esa época drogado, digamos, bajo el efecto de alguna sustancia. Que, como te decía, al principio yo me daba cuenta que no podía consumir alcohol todos los días, durante todo el día, porque, bueno, uno tenía que ir al colegio, digamos, no podía tener todo el tiempo olor a alcohol y demás cuestiones, pero después, en el momento en que podía consumir alcohol, consumía. Claro. Como consumía otras sustancias, digamos, siempre me la pasaba bajo el efecto de algo. Mis viejos, obviamente, durante años me cubrieron, porque también la realidad es esta. Tener un hijo con problemas de adicciones nunca no fue tabú, digamos. Siempre fue un tabú, siempre fue, bueno, como que no había que hablar de eso, ¿viste? Sí. Durante años mis viejos se hicieron los boludos, fueron tapando la situación, medio haciendo lo que podían, pero fueron años caóticos para todos, me parece, porque aparte ellos también en un momento se dieron cuenta de que esto pasaba. Claro, y ya está, no podían mirar más para el costado. O sea, era el elefante dentro de la sala. Totalmente. Entonces, bueno, ahí es como te digo, ahí hice como 8 ambulatorios, tratamientos así, idas y vueltas durante esos años, pero... Yendo ahí un poquito, desde, tu primera vez consumiendo hasta la última internación, que fue la exitosa. La única. La única. Todos los demás fueron... gracias, Tarek. Okay. Todas las demás fueron... O sea, ¿todos los tratamientos anteriores fueron ambulatorios? Sí. ¿Cuántos fueron? Y... fueron varios. Pasa que en ese momento era lo que nosotros conocíamos como tratamiento ambulatorio. No era un ambulatorio, era ir a un psiquiatra, que en ese momento ni siquiera era un psiquiatra infanto-juvenil, digamos, se hacía lo que se podía y me mandaban ahí, me mandaban a un psicólogo y capaz algún grupo en una iglesia, o bueno, como que buscábamos alternativas, pero... estrictamente lo que es un ambulatorio, nunca fue un ambulatorio, excepto uno que hice en Mar del Plata, que vivía 2 semanas acá y 2 semanas allá, era un calvario para todos. Pero habré hecho 8 intentos, 9 intentos, así con psicólogos, con grupos, con esto, lo otro. Pero bueno. ¿Qué pasa a nivel familiar y a nivel personal con esta cuestión de los intentos? ¿Cómo los gestionás? Porque asumo que no, más allá de lo desconectado o no que vos quieras estar de la realidad, el hecho de intentarlo y que no suceda, o cómo manejabas la frustración. ¿Tenías frustración? En ese momento nosotros no entendíamos nada de qué se trataba esto, ni siquiera hasta que yo llegué a internarme, digamos, que fue en el 2008. Y yo había empezado en el 2002. Hasta ese momento nadie nos había dicho que esto era una enfermedad, por ejemplo. Claro. No sé si no se sabía, si la gente desconocía o no sé qué pasaba en ese momento, pero bueno, todavía nadie nos había dicho que era una enfermedad. Nadie nos había dicho que era una cuestión que se rehabilitaba y que no se curaba. Como que había que darle batalla al resto de la vida de uno. Entonces, en esos intentos también eran en el desconocimiento total, era solo una cuestión de hacer abstinencia, pero sin hacer ningún proceso interno para ver qué pasaba, ir resolviéndolo, bueno, claro, como investigar, digamos, ir a fondo. Claro,
ver cuáles son las causas, qué pasa con esto, digamos. O sea, más allá de alguna terapia familiar que tuve no sé, en esos 6 años, nunca habíamos ido a un lugar que nos digan esto es así, se hace de esta forma, estas son las alternativas, digamos, sí. Como te digo, nada era serio en ese momento. Es muy difícil hacerle entender a la gente que el adicto sufre un montón. Esto que vos me decías, yo quería estar lo más desconectado de la realidad posible el mayor tiempo de mi vida. ¿Qué fue lo que sucedió para tocar, entre comillas, fondo y tomar la decisión de internarte? Hay una frase que yo siempre le digo a la familia, o lo digo muchas veces en entrevistas o en los colegios, que uno empieza, la frase es así, uno empieza a consumir para sentirse bien y termina consumiendo para no sentirse mal. Entonces, sí, obviamente, no solo sufre el adicto, digamos, o sea, sufre quien consume, sino también todo su entorno, digamos, es una cuestión que es lo que yo digo siempre, cuando nosotros rehabilitamos a una persona, rehabilitamos todo un contexto, toda una familia se rehabilita. No sé si hay un momento, yo siempre, no sé si desmitifico un poco esto de los momentos particulares, pero sí creo que la decisión, digamos, no solo la mía, de decir, bueno, sí acepto internarme, porque en ese momento era todo muy charlado con mi familia, no fue solo, como te digo, no fue una decisión mía, fue una decisión en conjunto, y creo que fueron muchos momentos los que nos llevaron a decir, bueno, es por acá, digamos, tenemos que hacer algo distinto. Y después de eso decir, bueno, hoy no consumo, esta noche no consumo, y encontrarte consumiendo, ¿venía la culpa, el arrepentimiento, esa situación? ¿O consumías para no sentir eso también? Y bueno, muchas veces dependía de muchas veces el estado de ánimo, de si estaba con alguien o estaba solo consumiendo, pero sí, el arrepentimiento es algo que muchas veces es lo que alimenta el consumo, y otras veces también lo que cuando uno más o menos la puede ver, dice, bueno, por ahí la culpa, el arrepentimiento hacen que uno pida ayuda o que levante la mano y que se acerque a hablar con alguien. Pero uno siente mucho arrepentimiento y culpa por sobre todas las cosas, por una cuestión de que se da cuenta, como te digo, uno se da cuenta de que lo que está haciendo no está bien, a ver, a mí me pasaba, yo miraba muchas veces otros chicos de mi edad, no sé, y vos te das cuenta que ellos van como generando cosas o formándose o esto, y vos estás perdido. Entonces, bueno, en ese camino uno muchas veces, por sentir toda esta culpa, dice, bueno, creo que muchas veces los ambulatorios que hice, alguna de todas esas veces yo habré dicho, sí, che, necesito ayuda, por haber estado mal, por haber tenido un accidente, porque miles de cosas, digamos, pasan. O sea, se mueren amigos, te pasan cosas, digamos. Sí, la vida pasa. Bueno, volvamos un poquito para atrás, 2008, llega la internación, ¿dónde te internás y qué pasa con Santi en ese momento? Bien, en el 2008, bueno, como te decía, yo venía de muchos tratamientos, de intentar, en diversos lugares de diferentes formas. ¿Todos acá? No. ¿En Chaco? Sí, la mayoría fueron en Chaco. Alguna vez, como te digo, visité a algún psicólogo, psiquiatra en Buenos Aires, en Mar del Plata. Hice un tratamiento como más ambulatorio, que vivía un tiempo allá. Pero en el 2008, no sé exactamente qué pasaba. Yo sí venía como en un pico de consumo. Justo venía de terminar el colegio, como el último año de colegio. Me acuerdo que hubieron situaciones, digamos, accidentes de tránsito. Mi mamá me encontró consumiendo una vez en la cocina de mi casa, una noche, digamos, así solo. Y bueno, fueron como situaciones que se fueron repitiendo, en las que yo muchas veces prometía que no iba a volver a consumir y siempre volvía a consumir. Y bueno, así era como una pelea constante, que obviamente estaban todos desgastados a esa altura. Ya estaban, no solo yo, digamos, de escuchar siempre lo mismo, y ellos igual que yo.
por intentar de que yo esté bien, que me sane, que, bueno, que encuentre la solución. Y bueno, y así fue como llegué a una comunidad en La Plata, que obviamente yo no conocía La Plata, no había ido nunca. Había ido sí a Capital Federal en repetidas ocasiones porque mis hermanos vivían allá, pero yo La Plata no conocía nunca. Y lo que yo había escuchado de lo que eran las comunidades terapéuticas en ese momento era casi una cárcel. Eh, yo llegué un poco con esa expectativa, que era medio un centro de detención. Vos fuiste voluntariamente, o sea, una decisión consensuada con la familia de, bueno, vamos hasta acá y vamos a probar otra cosa. Ok. Sí, fue consensuado, digamos. A ver, ellos me hicieron el ofrecimiento que, y bueno, yo en ese momento justo había cumplido la mayoría de edad. Creo que, no sé, creo que eso también tenía que ver, digamos, como que internar a alguien siendo menor también en ese momento no era algo fácil, no había tantos lugares. Eh, pero bueno, justo yo había cumplido la mayoría de edad, entonces fue como algo consensuado. Ellos me propusieron la idea porque mi mamá había conocido a otra mamá en una iglesia que tenía el hijo internado ahí. Así fue cómo llegamos, digamos. Y esa fue la referencia, no veíamos, no fue por otro profesional, no fue por una derivación, fue otra madre que estaba en la misma situación. Y bueno, y así llegamos a La Plata, que fue bastante difícil porque, a ver, como te digo, yo primero que tenía 18 años, no había, no sé, había hecho actividades solamente delictivas en mi vida, nunca había trabajado. Levantarme temprano era como lo peor del mundo. O sea, tenía como, obviamente, uno también tiene problemas con la autoridad, con que le digan qué hacer. Uno viene de una vida sumamente desordenada, más allá de que muchas veces convivas con tus padres o no. Siendo adicto, uno tiene una vida muy desordenada. Y bueno, llegás ahí y es todo distinto. Es todo orden, es todo terapéutico, obviamente hay horarios. En ese momento éramos un montón, éramos como 70 en la comunidad, entonces, bueno, una situación bastante diferente a todo Claro. lo que yo había Ajeno a lo que vos ajeno, conocías hasta ahora. ajeno, pero a ver, fue, ¿cómo te puedo explicar? Yo, como te decía, llegaba con la idea de que era medio un centro de detención y la realidad es que no, que es un lugar que tiene mucha variedad de personas de diferentes lugares. Hay chicos que vienen de estar, no sé, yo tenía compañeros que venían de estar presos 10 años. Ajá. Y que les habían dado permiso para terminar de cumplir la condena en la comunidad, porque bueno, así muchas veces chicos que venían de estar en situación de calle, porque como la institución tenía un convenio con el Estado, y bueno, atendían chicos en situación de calle y así, muchas realidades, sí, muy distintas. Pero la verdad que es un ambiente sumamente contenedor, con muchas reglas, eh, muy ordenado, pero es, como te digo, sumamente contenedor, es terapéutico, uno tiene muchos grupos terapéuticos en los que puede expresar lo que le pasa, contar cómo se siente. Obviamente uno llega ahí con un montón de miedo, no sabe lo que es, excepto los que vienen de otras comunidades, que más o menos entienden, los que éramos primerizos, digamos, era bastante aterrador, por decirlo de alguna forma, llegar a una comunidad con tanta gente sin conocer a nadie, tan lejos de tu casa. Bueno, eran como muchas cosas. Pero la verdad es que y es lo que transmití o lo que vengo transmitiendo desde ese momento, digamos. Eh, la comunidad es un lugar de aprendizaje, digamos, muy, digamos, vivencial, de aprendizaje vivencial, como te decía, con muchas reglas, pero es para muchos, no para todos, porque no todos se rehabilitan en la realidad, hay muchos que reciben el alta, pero después con el tiempo no sostienen y bueno, demás cuestiones, pero para los que logramos sostener, fue como, no sé, el puntapié inicial, digamos, en la comunidad. Claro. En cierto punto es como un nacer y poder empezar a vincularte con otros desde otro lugar que no conocías. Totalmente. Aparte, como te digo, nosotros cuando llegamos ahí todavía ni siquiera entendíamos de qué se trataba esto. Era, a ver, como estar caminando un poco en la neblina, digamos, Claro. Buscando la ayuda ahí, pero sin una claridad, sin un norte, digamos. Okay. Porque
la realidad es que también en ese contexto, cuando uno no sabe, cuando uno no entiende, cuando uno está desinformado, cualquiera que viene y te cae bien y más o menos que le crees, es la realidad con la desesperación que tienen las familias. Esa situación de tomar decisiones y varios intentos y qué sé yo, hace que se frustren mucho y que se desgasten demasiado y que abandonen la lucha en cierto punto, ¿no? Sí, muchas familias se cansan, digamos, a lo Exacto. largo de los años se cansan, porque es lo que pasa también, hoy todavía pasan, digamos, no, todavía hoy hay desinformación, todavía hoy la familia muchas veces van en búsqueda de ayuda a los lugares en donde en teoría deberían brindarles como, bueno, el asesoramiento para que lleguen a una institución Claro. pública, privada, lo que sea. eh, y todavía hoy dan vueltas y nadie les dice dónde, ni que hay un proceso judicial que se pueda hacer para internar a alguien en contra de su voluntad cuando su vida está en riesgo. Claro. Bueno, hay un montón de alternativas, pero eh, muchas veces la gente no da con las personas adecuadas, es la realidad. Tu paso por el centro en La Plata, sin información, expectativas, cero. Mira, en realidad, como te decía, yo cuando llegué ahí, obviamente que también venía cansado de los intentos, venía cansado de muchas cosas, de la relación que tenía en mi casa, estaba todo muy desgastado, ya no, a ver, era muy difícil que nos llevemos bien porque yo vivía de una forma y ellos de otra, digamos. También había una confianza rota. Totalmente. Yo, obviamente, mis padres durante años o durante mucho tiempo, su alternativa o su forma de, digamos, de intentar mitigar un poco esto fue no darme plata, digamos, para que yo no consuma. Entonces, desde mucho tiempo, durante mucho tiempo, yo siempre tuve que, bueno, amañarme dentro de lo ilegal, es la realidad, siempre me amañé dentro de lo ilegal para, para sustentar mi consumo. Entonces eh, la confianza, la relación. Yo me manejaba como alguien independiente viviendo en la casa de ellos, era una locura total. ¿Tu paso por esa clínica cómo fue? O sea, ¿arrancaste? ¿Cuánto tiempo estuviste? Mm. Y en ese momento los tratamientos eran largos, eran más largos que ahora. Yo estuve 32 meses, que son 2 años y 8 meses. Y fue un paso difícil, dificilísimo, en realidad, como para todos los que están haciendo un tratamiento, porque uno va ahí a encontrarse con todo lo que viene intentando no mirar. Claro. Va ahí como a poner luz a todo un montón de oscuridad, no solo suya, sino también porque como uno trabaja con su familia, sobre la historia de su familia, sobre la historia de los padres de tus papás, digamos, para ver cómo los criaron a ellos, por qué ellos son como son. Eh, entonces uno como que devela un montón de cuestiones que pasaron en su familia Sí, también. estaban ocultas. Y que estaban ahí, muchas veces ocultas, muchas veces se sabía, pero nadie se hacía cargo. Entonces, bueno, uno va ahí y habla de un montón de cosas que le duelen, que no le gustan, no solo propias, sino de su entorno, de la sociedad en general, de tu familia. Entonces, bueno, siempre es un proceso duro y difícil. Pero bueno, que trae grandes recompensas, es lo que yo siempre trato de transmitirle a los chicos, que obviamente es difícil, hay días que al principio sobre todo, ¿por qué? Porque como te decía anteriormente, cuando uno habla de rehabilitación y no de cura, entiende que esto es de por vida y que lamentablemente hay veces, después de que te rehabilitás y de que terminaste tu proceso de internado y aunque sigas yendo a grupos, yendo a tu terapia, hablando con tus compañeros que te contienen, con tu familia, muchas veces igual vas a tener ganas de consumir. Eh, bueno, uno tiene que aprender a sobrellevar eso, a manejarlo, a poder expresarlo, a no consumir, a decir que no en el momento en el que a uno se le presenta la oportunidad, en buscar alternativas para que obviamente tener las herramientas para poder decir que no y estar fortalecido, pero es un trabajo que es eterno, esa es la De realidad. todos los días. Sí, de todos los días, con el tiempo, obviamente, yo siempre le digo a los chicos, para mí los 2 primeros años, después de rehabilitados, son los más difíciles, porque son los 2 primeros años en los que uno vuelve a resignificar muchas cosas que las aprendió en consumo, o
o que las hacía solamente en consumo, y bueno, tiene que aprender a vivirlas sin consumir, tiene que aprender a transitarlas sin consumo, aprender a sobrellevar las cosas que les van surgiendo. Y bueno, esos 2 primeros años, los primeros 24 meses de reaprendizaje, son difíciles, son los más difíciles, y después, con el tiempo, va cediendo esa sensación, los miedos van cediendo también, porque uno obviamente sale con muchísimo miedo de ahí adentro. Eh, es muy, muy loco lo que pasa, digamos, en la comunidad, pero uno entra y durante mucho tiempo de la estadía odias la comunidad. Odias la comunidad, odias todo, la estructura, los horarios, El límite. todo, 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 y después terminas extrañando. Después, cuando estás mal o cuando, no sé, a mí que me tocó rehabilitarme en provincia de Buenos Aires, digamos, y que después, después de que terminé mi tratamiento, yo estuve viviendo en Buenos Aires y me mudé para acá. Y muchas veces me pasaba que estaba acá y extrañaba no estar en la comunidad ya o no tenerla un poco más cerca como para decir, bueno, me voy a visitar, no sé, lo que sea. Que durante muchos años lo seguía haciendo, seguí yendo a la comunidad de visita, seguí yendo cuando le daban el alta a muchos chicos, porque la realidad es que a partir de que yo hice mi tratamiento, a partir de que yo me logré rehabilitar, nosotros, particularmente yo, pero también mi familia, mi papá, que es abogado y que acompaña muchas familias desde lo judicial, eh, nuestro trabajo, como te dije, hasta que abrimos nuestra primera institución, que fue el año 2018, desde el año 2010, nuestro trabajo fue acompañar familias a otras instituciones fuera de la provincia, eh, hombres, mujeres, niños, que llegaban a nosotros así. Nosotros en ese momento, yo daba una charla en la Universidad Popular, que durante muchos años dimos esa charla, que era todos los miércoles a las 21 horas. Y bueno, la gente iba ahí, muchos iban a escuchar de lo que hablábamos, porque se habían rehabilitado y les gustaba estar ahí y dar su testimonio como rehabilitados, que nos acompañaban como grupo. Iban familias que necesitaban un lugar para internar al hijo, familias de chicos que estaban haciendo ambulatorio y que no sabían cómo hacer. Y, bueno, miles de realidades que acompañamos durante todos esos años. Eh, entonces yo seguí yendo, digamos, de visita a las... Seguiste en contacto. Sí, seguí en contacto. Ya vamos a ir a ese punto en cuando salís y abrís tus centros y todo el acompañamiento que hiciste post tu rehabilitación. Pero quiero que volvamos un poquito más para atrás, en el 2008 que te internás. La gente no sabe y no se anima a preguntar, pero bueno, justamente estamos acá para eso. ¿Cómo es estar internado? ¿Te aíslan por completo? ¿Podés ver a tus familias? ¿Tenés contacto con el mundo exterior? ¿Cómo es desde tu perspectiva? ¿Cómo fue? Y fue, a ver, más allá de lo terapéutico, que fue difícil, hoy justo hablaba con mi hermano de eso y me preguntaba, ¿hubo algún momento bueno? A ver, la realidad es que yo creo que cuando vos te empezás a sentir bien en la comunidad, te dicen, andate, te dan medio que te dan el alta o te mandan a tu casa. Cuando ya ven que tu dificultad no está ahí adentro, es cuando un poco te invitan a ir saliendo de la comunidad. No puedo decirte, a ver, no puedo decirte que fue malo, porque la verdad es que tuvo momentos que fueron sumamente reveladores y que me llevaron a, como te digo, a poder estar sobrio. Pero tenés que convivir con otros 50 tipos, digamos. Claro. Que en ese momento encima, después de que yo me interné, no sé si a los meses empezaron a aceptar menores. Entonces éramos una comunidad muy diversa, grande, sí. y éramos muy grandes, teníamos chicos de 14, 15 años que venían, por ejemplo, de estar en situación de calle, y teníamos ingenieros que trabajaban en el astillero Río Santiago, de ahí de La Plata, que tenían, no sé, 60, 75 años, alcohólicos de toda la vida. Entonces teníamos una variedad inmensa en la Y comunidad. a todos hay que tratarlos, o sea, hay que tratarlos personalizadamente porque todos tienen, me sale patologías, pero no, todos tienen realidades distintas y todos tienen historias diferentes. La ley actual de Argentina, que es plantea internaciones breves. Y bueno, vos estuviste 2 años y 8 meses
hay personas que están 10 meses, hay personas que están, no sé, 4 años, por decir. Es como cada uno aborda su tratamiento de la manera que puede y que necesita. O sea, plantear un mínimo de tiempo y plantear un tratamiento estándar para todos me parece absurdo. Es bastante polémica la ley. Nosotros, la verdad que disentimos bastante en cómo se mira sobre todo esta problemática, digamos. Y siempre bregamos o intentamos de que salga una ley particular en adicciones, digamos. Tenemos tantas leyes en nuestro país y no tenemos una particular en adicciones que entienda de qué se trata esta problemática. Eh, Todavía hoy sigue costando, digamos, sigue siendo bastante tabú, sigue costando. Ayer tuvimos un caso, mira, un chico que tenía una excitación psicomotriz, que no se podía quedar quieto, que estaba parte de su cuadro, digamos, que necesitábamos que se lo contenga en el servicio de salud mental y llegamos y no había ni cama, ni enfermero, ni médico. Entonces, bueno, es difícil. Sí, Es muy difícil que la ley no ampare esas cuestiones, que no haya eh, no hay disponibilidad de camas. O sea, vos hoy te vas a cualquier lugar a pedir cama en el estado y la mayoría de los lugares están abarrotados de gente, la mayoría de los lugares ya tienen gente en lista de espera. Y no solo eso, sino de que muchas veces en el proceso en el que vos tenés que ingresar a una institución del Estado, la realidad es que muchas veces pasás por miles de entrevistas y no hay tanto tiempo. No hay tiempo, No hay totalmente. tanto tiempo. Entonces muchas veces lo hacen venir 5 entrevistas a los chicos y no vienen. No vienen. Porque se cansan, porque como te digo, ellos ya están, muchas veces ya vienen cansados, porque ya vienen intentando tratamientos, porque fueron a tal lugar, porque fueron a tal otro, fueron acá. Y si vos no atendés la demanda, medio que en el momento en el que la tenés que atender, después es muy difícil darle seguimiento, decirle, sí, no, venite en 5 días, venite en 10. Es difícil. Santi, bueno, pasa el tiempo, los 32 meses, em, salís y arranca un camino de mucho servicio hasta que hoy vos tenés, hasta el día de hoy que vos tenés abierto 2 centros. Uno lo abriste en el 2018 en Resistencia y entiendo que en el 2020 iniciaste prepandemia como la apertura acá en Corrientes. Saliste, me dijiste que los 2 primeros años fueron muy complicados, pero también trabajaste en diferentes centros, trabajaste dando charlas, acompañando. Contame un poco cómo fue eso. A ver, como un poco retomando de la pregunta anterior que vos me hacías, de que uno sale de la comunidad muy aislado, porque viene de no tener información, de no manejar celulares adentro de la comunidad, de no tener televisión, ni diario, ni nada. O sea, y la dirección o la directiva hacia tu familia, hacia los familiares que acompañan a alguien que está haciendo una adicción es no traigan información de afuera, para que pueda ocuparse de rehabilitarse. Entonces, bueno, uno sale de ahí medio perdido, esa es la realidad. Al menos en mi caso particular, porque yo venía de recién terminar el colegio, entonces no había trabajado nunca. Y bueno, en ese momento cuando salí de la comunidad, empecé trabajaba en Buenos Aires y venía de visita acá al Chaco. Y todas las veces que venía, trataba de organizar alguna charla en algún colegio, en alguna parroquia, en algún grupo, porque en ese momento había grupos de chicos que se juntaban, de no sé si narcóticos anónimos, alcohólicos anónimos, bueno, de juntarme con gente que estaba o en la misma situación, o atravesando la misma situación, o empezando un proceso de rehabilitación, o familias que estaban buscando ayuda. Y así fue como empecé, de alguna manera, mientras trabajaba y tenía otra vida aparte, en los tiempos que podía, empecé a dar a conocer en realidad de que había alternativas de rehabilitación, de que existían lugares que podían ayudarlo y bueno, y que obviamente muchas de las cosas que decían los colegios era justamente el mensaje a los jóvenes era que no había necesidad de pasar por todo lo que yo había pasado para darse cuenta que no era un buen camino, digamos, Claro, que no era por ahí. no era por ahí. Y bueno, así fueron muchos años en los que me dediqué
trabajar sin haber conformado la fundación, sin tener como un nombre, como institución, sin tener un equipo de trabajo. Porque yo sentía en ese momento que tenía que devolver un poco lo que a mí me había tocado, digamos que, como te digo, a nosotros yo creo que tuvimos suerte. Tuvimos suerte porque muchas familias no encuentran la solución, ¿me entendés? No encuentran la, El camino. la respuesta. Entonces, como nosotros habíamos tenido la suerte, yo sentía que un poco teníamos que devolver eso, o yo particularmente. Sí pensaba que teníamos ya en ese momento que no podía ser que no tengamos una comunidad acá, en nuestra zona, eh, pero bueno, todavía era un proyecto en ese momento inalcanzable. Cuando yo empecé a dar charlas y a entender un poco la burocracia y todo lo que pasaba en el medio, cómo funcionaba un poco el sistema, Lo veías imposible. sí, era sumamente difícil pensar en un proyecto, no sé si tan grande, por decirlo de alguna forma, pero era difícil pensar en todo lo que hoy abordamos, en todo lo que hacemos, en la cantidad de gente que atendemos. Llega el momento, se hace realidad. ¿Cómo fue? Y en realidad yo lo hablé mucho con mi psicólogo, en ese momento lo hablaba y le decía, a mí me da mucho miedo porque tengo que pasar de ser un pibe que da una charla a dar respuestas, digamos, a rendir cuentas de Claro, alguna forma la al ministerio. responsabilidad se Claro. triplicaba. Tenía que armar un equipo de trabajo, tenía que tener un lugar, pagar un alquiler, eh, hacer informe y mandarlo al Ministerio de Salud Pública, que me habiliten el lugar, o sea, era todo un proceso y obviamente me daba muchísimo miedo porque, bueno, pasaba de no tener ninguna responsabilidad a tener toda la responsabilidad, a decir, bueno, que acompañar a familias, a decirle, este equipo de trabajo te va a atender o tal institución, a decirle, bueno, nosotros te vamos a atender, es de esta forma y así. Y bueno, ¿Sentiste que el hecho de decir, bueno, voy a abrir mis propios centros, tuvo que ver con esta cuestión de ser parte activo de la problemática, no tener respuestas, poder ver también las diferentes realidades de que no existe algo, no hay una política pública que se cumpla, o sea, ver la necesidad que no tiene insatisfecha, y decir, yo también estuve ahí, intenté muchas veces, vi todas las fallas, quiero hacer algo nuevo, quiero hacer algo teniendo en cuenta mi experiencia. en realidad a mí lo que me pasó fue esto justamente, de darme cuenta de que con el tiempo nosotros éramos 70 chaqueños en una comunidad, o Claro. éramos 40 chaqueños, chaqueños, correntinos, misioneros, todo gente de la zona, y vos decís, ninguno encontró la respuesta, digamos, o sea, en nuestra zona claramente en ese momento no había absolutamente nada. Entonces fue así como empezó a decir, ¿cómo puede ser que mi familia tenga que viajar 1.200 kilómetros todos los viernes para estar acá en la visita los sábados y volver a subirse a un micro el mismo sábado para estar el domingo allá y trabajar el lunes? Claro, Y así durante un montón de tiempo, bueno, no solo mi familia, la familia de muchos hacía eso. Entonces, bueno, en ese momento cuando yo lo empecé a pensar, decía, no puede ser que ninguno de todo esto que están acá, ni yo, hayamos encontrado una respuesta de alguien que nos diga, mirá, es por acá, es más o menos así, nada. No. Como te digo, nosotros realmente aprendimos de qué se trataba esto cuando llegamos a la comunidad. Antes era todo un mar de dudas, digamos, Claro. y nadie, en ese momento, nadie nos clarificaba, nadie, ni un psiquiatra, ni un psicólogo, nadie. En ese momento Creo no que había... también en ese momento nadie se involucraba. O sea, nadie quería hablar del tema, nadie quería abordar dudas, despejar dudas en realidad. Nadie quería, o sea, era como, ok, existe, pero vamos a ponerlo abajo de la alfombra, alguien más se va a hacer cargo. O sea, había muy poca participación ciudadana para con este tema, ¿entendés? Entonces, creo que poco a poco se está cambiando eso, celebro eso, pero sí, falta mucho camino todavía. Y falta mucho camino porque, como te digo, a ver, nosotros atendemos en el Chaco y en Corrientes, pero nosotros atendemos un sector particular, hombres mayores de 18 años. Todo lo que está por fuera de eso, nosotros, al menos particularmente nosotros, que somos una de las pocas instituciones que hay acá, no le damos respuesta. Hay un montón de gente que todavía no encuentra esa respuesta acá.
comunidades de mujeres, comunidades de menores, de mujeres con hijos, bueno, hay un montón de cuestiones que hay que atender y que son necesarias atender, y bueno, que la gente hoy todavía se tiene que ir mucho más lejos a veces que provincia de Buenos Aires para atenderse, para encontrar a alguien que les dé una respuesta, a alguien que los acompañe, porque bueno, acá todavía no hay. ¿Los centros hoy, los tuyos, están a tope? ¿Están cubiertos todos los cupos? Sí, O nosotros, sea, sí. Habla de una realidad muy dura. Sí. Y lo que nos pasa es que se libera una cama y ya hay alguien esperando una cama, digamos. No, la gente, obviamente que busca o quiere internarse con nosotros y bueno, y queda en lista de espera, pero si también encuentra otro lugar en otro lado, se va, digamos, porque Claro, obvio. necesitan internar. Es urgente. Y es urgente. La respuesta es urgente. La gente necesita hacer tratamiento hoy, ayer, empezar ayer. Los que llegan hasta el momento de llegar a una comunidad como la nuestra, que somos exclusivamente residencial, en la que viven los jóvenes, es porque ya han pasado por otros lugares o porque ya vienen de situaciones que los llevaron hasta ahí. Santi, vos hoy estás limpio, ¿hace cuántos años? Y a mí, mira, yo dejé de consumir en el 22 de febrero del 2008, yo me interné y a mí me dieron el alta de la institución en el 28 de agosto del año 2010. Okay. Yo no consumo desde el año 2008 y estoy rehabilitado, por decirlo de alguna forma, o legalmente rehabilitado, que es el día que me entregaron el papel, el diploma, digamos, y una medalla, desde agosto del 2010. Desde ese momento estoy rehabilitado. No consumo de dos años previos, digamos, que fueron los que duró mi tratamiento, pero bueno, desde esa época. Volviendo un poco a vos, mencionaste que los primeros 2 años después del alta son los más difíciles. ¿En algún momento experimentaste una recaída, el deseo de volver a consumir? ¿Cómo fue tu gestión con esas emociones? A ver, no, recaídas nunca. A ver, esto. Hay diferentes modalidades de tratamiento y diferentes miradas sobre cómo se hace un tratamiento o la propuesta que tiene cada institución. Yo hice un tratamiento que es, la propuesta es 0 drogas, 0 alcohol, que es la misma propuesta que tenemos hoy nosotros como institución. Hay otras instituciones que permiten el uso de alcohol, que consideran que el consumo eventual de alguna sustancia no es una recaída o no está mal para determinados perfiles. Yo nunca tuve una recaída, sí deseos de consumo infinidad de veces, no podría decirte cuántas porque fueron muchas. Y bueno, siempre busqué alternativas para no consumir, siempre pedí ayuda, siempre levanté el teléfono y hablé con un compañero, hablé con la comunidad, bueno, hoy me toca hablar con otras personas de lo que me va sucediendo día a día. Pero sí, uno genera una red de contención cuando sale, más allá de su psicólogo, más allá de su grupo de contención de la comunidad. La realidad es que quien lo acompaña la mayoría del tiempo a uno es la familia. Entonces yo hoy trabajo mucho con mi familia, mi hermano trabaja conmigo en la institución, entonces estoy mucho en contacto con él, me veo mucho con mi papá, hablo mucho con ellos y también esto, nunca dejé de hablar. Nunca dejé de hablar de lo que me pasaba, nunca dejé de compartirle cómo me sentía, de cuando las cosas van bien, de cuando las cosas van mal, de lo que fue la apertura de la institución durante todos estos años, lo que nos costó llegar hasta donde estamos, bueno, todo lo que fue sucediendo en el medio, siempre lo fui compartiendo y buscando soporte, digamos, en ellos. Como te digo, uno va encontrando las herramientas y las alternativas para sostenerse en abstinencia. Por sobre todas las cosas es una decisión y una elección personal. Esto es, no se trata de que uno no puede consumir, sino que uno elige no consumir, elige vivir una vida distinta. Hay una frase que me gustó mucho de cuando tuvimos nuestro encuentro, que vos me dijiste, toda excusa es buena para no consumir. Como que resignificaste la frase, ¿viste? Cuando cualquier excusa es buena para consumir según el adicto. Me parece súper interesante esta otra mirada que le das, sobre todo porque tiene mucho que ver con esta cuestión de que volver a encontrar la voluntad, ¿no? Sí, a ver, yo siempre le transmito esto a los residentes, digamos, a los chicos que hoy se rehabilitan con nosotros y que obviamente a mí, que yo hablo con ellos, que
que a mí me toca mucho contarles de qué se trata esto, ¿no? De ser un rehabilitado, de cómo sobrellevar la vida de rehabilitado. Y lo que trato siempre de transmitirles es, por sobre todas las cosas, ser prácticos. Para tomar decisiones, ser prácticos. Y tratar de sintetizar muchas veces esto, ¿no? Sí. Cualquier excusa es buena para no drogarse. Yo siempre trato de que ellos lo entiendan, digamos, bueno, salgan a correr, lean un libro, hablen con sus compañeros, vayan una hora al gimnasio, busquen alternativas saludables para mantenerse en sobriedad, porque la realidad es que también muchas veces lo que los mantiene en sobriedad o lo que nos mantiene en sobriedad es el orden y la disciplina y saber que ahora en un rato tengo que hacer otra cosa y entonces también estar ordenado, también estar disciplinado ayuda a tener la claridad, digamos, claridad para ver hacia dónde voy, hacia dónde no quiero volver. Sí, perspectiva. Exacto, entonces yo trato de que de eso, de que ellos traten de tomar decisiones prácticas, que creo que es lo que un poco me ayudó a mí durante todos estos años. Claro. Simplificar la cuestión, ¿viste? Porque si por ahí te enroscas mucho, es complicado esto. Como para ir cerrando, durante toda la entrevista mencionaste mucho la comunidad. Y teniendo en cuenta que al adicto, el adicto sufre y el adicto le duele mucho todo, hay una frase muy linda que dice, el dolor compartido duele menos en comunidad. ¿Te parece que es así? Y a nosotros nos decían mucho eso, digamos, de que el dolor compartido es dolor disminuido. Siempre trataban de inculcarnos eso porque justamente el adicto es el que no dice, el que no puede decir, el que no pone en palabras, el que no comparte. Es eso y es alguien que sufre esta enfermedad por una mala gestión de emociones. La adicción tiene que ver con eso, con la mala gestión de las emociones, de no tener las herramientas para resolverla y bueno, en el medio surgió, digamos, esto de la adicción, de la sustancia para poder sobrellevar ciertas situaciones. Pero sí, la comunidad, no solo para rehabilitarse, no solo para rehabilitarse la comunidad como institución, digamos, sino todo lo que se forma después. Nosotros hoy somos lo que somos porque en realidad yo hace mucho tiempo empecé a caminar con otros rehabilitados para contar lo que nos pasaba. Que en ese momento, a ver, particularmente yo me dedico a esto, yo trabajo en esta problemática y me dedico casi exclusivamente a esto. Hay otros que, no sé, son dentistas y bueno, en ese momento me acompañaban porque tenían más tiempo, porque tenían más ganas o porque no tenían hijos todavía. Bueno, pero fuimos una comunidad que nos ayudó a sostenernos a todos y que hoy todavía sigue y que nos seguimos hablando por teléfono y que cuando podemos nos vemos. Pero lo que nos sostuvo fue eso, la comunidad y las ganas de, que también es lo que hablamos muchas veces, muchos de los que nos rehabilitamos por ganas, porque por tomar la decisión, por estar convencidos, por saber a dónde no queríamos volver, porque la realidad es esa. A ver, como te decía, muchos llegan al alta, pero no todos se sostienen en abstinencia durante los años. Lamentablemente muchos recaen y muchos incluso consumen peor de lo que consumían antes de hacer el tratamiento. A nosotros nos sostuvo mantenernos y sentarnos en una misma mesa, hablar todos más o menos el mismo idioma, saber que si yo hablaba de que tenía ganas de consumir, el otro nos espantaba, porque muchas veces lo que nos pasaba también era eso, uno, más allá de que tu familia haga un tratamiento con vos salís y le decís que tenés ganas de consumir y obviamente se asustan. Sí. Entonces, compartir con otros rehabilitados, compartir con chicos que habían pasado el mismo problema o que estaban atravesando una rehabilitación, estaban en la comunidad y tenían salidas transitorias, nosotros tratábamos siempre de sostenerlos, de animarlos, de no dejar de brindar ciertos espacios seguros. No sé, una vez por semana nos juntamos a comer algo, a jugar a la pelota, a algo. Entonces, un poco nosotros, obviamente nos ayudaba a reafirmar lo que habíamos hecho, pero también les ayudaba a ellos en ese momento, nosotros les servíamos un poco de guía para ver cómo hacer todo. O sea, porque los chicos salían y, como te digo, uno sale de la comunidad
medio en bolas. Sí. Medio en bolas porque estás 2 años ahí desconectado, no trabajaste durante esos 2 años, no fuiste a no sé dónde, y la vida siguió transcurriendo, siguió transcurriendo Siguió la vida. pasando, totalmente. Entonces uno sale de ahí y sale con un montón de, como te decía, miedos, sensaciones de inseguridad, de si va a poder lograr o no. Entonces, a nosotros nos sostuvo eso, lograr una Sí. comunidad, una común unión por un mismo objetivo. Y nosotros estábamos ahí, ni sabíamos cómo hacer. Sí. A nosotros también nos pasaba muchas veces de que los que teníamos por ahí más tiempo de rehabilitados, o que fuimos los primeros en rehabilitarnos, también teníamos días que eran imposibles. Y bueno, y nos sostenían los que venían atrás, que venían con más ganas, que venían recién saliendo, que estaban emocionados porque habían, no sé, conseguido su primer trabajo. Entonces, bueno, uno también se contagiaba de eso. Fue para todos muy importante, digamos, en ese momento, el grupo que nos sacó a todos adelante. Como te digo, no todos se sostuvieron, lamentablemente, pero nos formó, Nos acompañó, o sea, los acompañó, contuvo. nos sostuvo. Sí, sobre todo porque nosotros nos rehabilitamos lejos. Claro. Entonces, estar a 1000 kilómetros de tu comunidad y no te podés ir. Bueno, en ese momento al menos Claro. nos podíamos ir todos los fines de semana. Íbamos cada tanto de visita, qué sé yo, pero la realidad era que si no armábamos eso acá, estábamos totalmente solos. Muchas gracias, Santi, por ponerle voz a una causa tan abandonada, subestimada quizás. Me parece súper importante tocar estos temas y te agradezco un montón que compartas tu historia. Siempre es un placer, al menos intentar compartir. Yo siempre digo, digamos, o trato de que a alguien le resuene. Capaz que uno no va a llegar a todo el mundo, porque la realidad es que lamentablemente uno a veces ya para ciertas situaciones llega tarde o llega un poco tarde. Hoy es muy difícil que alguien no conozca a alguien que realmente necesita ayuda. Entonces, porque a alguien le puede resonar. Que el mensaje esté y que el mensaje llegue. Bueno, esa es la idea. Bueno, muchas gracias.